Tenemos aproximadamente 25 minutos para tener un coloquio y me van pidiendo la palabra y yo espero concedérsela a lo más posible. Tiene la palabra. Quería preguntarle a don José Molina cómo definiría a Dios, y al resto le preguntaría si no les parece extraño que el universo haya movimiento, si es un enigma más el movimiento, y al señor Carlos Alonso qué criterio debemos de tomar pues en la moral biológica, ¿no? Porque puedes construir filetes y vacas, pero también puedes manipular los genes humanos. ¿Hasta dónde llega? ¿Qué criterio tendría usted para decir qué acto genético es moral y cuál? Bueno, me preguntas que te defina a Dios. Mira, yo me considero en este caso, pues claro, un científico más dentro de la cuestión de cómo se define el científico. La idea de Dios es una idea límite. Todos los científicos se refieren muchas veces, porque Dios es, en este sentido, un límite de verdad. Para mí, si lo quieres que te decida, Dios es el absoluto, es la verdad absoluta. Dios es la belleza absoluta. Dios es la información absoluta. Es porque la información es la raíz de la libertad. Y a mí de niño me enseñaban en el colegio de jesuitas y en el catecismo que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estamos hechos por la libertad. Es más, fíjate lo que te digo. Dios tiene una limitación. Dios no puede alterar el orden temporal de los hechos sucedidos. En cambio, los físicos cuánticos, por las buenas, recurren y dicen que dentro de la física cuántica la ley de la causalidad pasa según término, no se cumple, lo cual le llegan incluso a considerar, por ejemplo, una figura física cuántica que son los agujeros de gusano, en donde te metes en una nave y está el espacio-tiempo, que es una intelectia, que es un disparate tan deformado que pueden salir de viaje y llegar antes de haber salido. Váyase usted a paseo, ¿no? Ya. No, déjame que termine. Bueno, entonces todos los científicos recurren a Dios como un método de referencia. Ahí tenemos, por ejemplo, a Hawkins, que desde luego creo que es un ateo, digamos, obsesivo, porque tiene obsesión. Mirad, en el año 3 yo leí un artículo en el ABC, en el Mundo, en donde hacía unas declaraciones Hawkins refiriéndose al experimento del año 19 y dice, con ese experimento se demostró que Einstein tenía razón. No, se demostró que tenía razón al predecir una cosa que era por otra razón. Pero bien, y añadía, preguntándole a un estudiante, preguntándole a Einstein qué le hubiera parecido si no se hubiera cumplido aquel resultado, Einstein le contestó, eso es lo que dice Hawkins, lo hubiera sentido por Dios, porque la prueba era porque estaba seguro del resultado. Bueno, pues eso yo lo puse en el libro que he escrito, y en un capítulo en donde hablaba de estas circunstancias. Y entonces, pero a mí eso no me sonaba bien. Y mira tú por cuántas di con el libro que tengo, en donde, escrito por Max Born, y Max Born, que es un premio Nobel, amigo de Einstein, que tenía 4 años menos que él, Max Born le pregunta a Einstein, y lo dice él mismo en el libro, que qué le hubiera pensado lo mismo, si no hubiera... Y Einstein le contestó, me extrañaría mucho si no se hubiera... me extrañaría mucho. O sea, una contestación lógica y muy propia de Einstein, que era un hombre escritor, y no, lo siento por Dios, que no viene a cuento. Por tanto, la idea de Dios no solamente es usada por muchos científicos, sino también muy fuertemente manipulada. Para mí, Dios es un concepto límite, que llegamos a él por la fe, que significa que creemos en Dios. Como todos los ateos, ese mismo Hawkins no puede decir que Dios no existe, puede decir, creo que Dios no existe, porque si se pudiese demostrar la existencia de Dios, como se demuestra en el teorema de Pitágoras,
no habría ateos. Y si pudiese demostrar la no existencia de Dios, como se demuestra el teorema de Pitágoras, no habría creyentes. Como existen creyentes y ateos, todos son creyentes. Unos creen en Dios y otros creen en la no existencia de Dios. Vale. Es que me preguntó de la moral. Bueno, con respecto... Me preguntaste sobre la moral, ¿no? La moral distingue el bien del mal. Por tanto, la belleza, que es el orden del bien, del desorden. Mirad, hay en esos enigmas que hablábamos antes, hay uno que es ese que decíamos, la presencia de la inteligencia, la presencia de la conciencia. Entonces surge, como tú decías muy bien, tres circunstancias. Uno, la física, la ciencia que estudia la acción de la naturaleza. La biología, la ciencia que estudia la acción de la vida, que es donde se cumple la ley de causalidad como en la física, pero que es en donde entra la relación el infinitamente pequeño y el infinitamente complicado. Y después está la economía, la ciencia que estudia la acción de la conciencia y del hombre, en base a dos, a que al ser consciente es conocedor del fruto de su esfuerzo y por tanto es poseedor. Y el hombre, como es poseedor, todas las teorías, esa es la economía, la ciencia que estoy diciendo, todas las teorías que vayan contra la propiedad privada tienen que ser forzadas, porque va contra la naturaleza propia. Como es forzada el agua para subir a un quinto piso a base de una bomba, que es un palo que gira, sube y el agua sube a palos. Una cárcel, que es la tubería, y unos fontaneros, que son la policía, que si hay una vía se escapa, que el hombre pasa igual. Todos los regímenes que van contra la propiedad privada tienen que ser a base de palo, cárcel y policía. Eso es la moral que te quiere hablar. Bueno, yo suscribiría muchas de las cosas que ha dicho José Molina, y yo creo que es muy interesante el fondo del pensamiento, pero yo también suscribiría aquí una frase que dice San Juan en una de sus cartas, que dice: Dios es amor. En una frase copulativa, los dos términos, el sujeto y el predicado, se pueden revertir y por consiguiente habría que decir que el amor límite es Dios. Eso desde el punto de vista evidentemente teológico, esto no tiene sentido hablar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista físico o científico, pero sin embargo es muy interesante desde el punto de vista de decir el amor en su límite es Dios. Bueno, la pregunta que me ha hecho se la agradezco muchísimo porque no sé contestarla. Es una pregunta que nos estamos haciendo constantemente. Yo estoy en muchos comités de ética y al final de todas las cuestiones nos preguntamos, bueno, ¿y esto por qué sí y esto por qué no? Bueno, los griegos y hasta el siglo XVII más o menos, o prácticamente se puede decir hasta la revolución generada por Lutero como punto fundamental, es la idea de orden. Todo aquello que subvertía el orden natural se puede considerar como malo. Evidentemente, en este momento no creo que podamos admitir ninguno que todo aquello que pensamos nosotros que es contra el orden natural es malo. Esto ha regido durante mucho tiempo, a lo largo de la historia, sobre las raíces de la moralidad, en el sentido de que el ordenamiento de la naturaleza era quien dictaba la moralidad. Yo no creo que en este momento podamos aceptar eso, pero no quiero entrar en muchos detalles sobre este punto, pero creo que en este momento casi es evidente que no podemos aceptar que el comportamiento de la naturaleza sea norma de moralidad. Lo que sí podemos aceptar como norma de moralidad, porque lo dictamina de alguna forma la cultura y que está determinada las normas de la moralidad a lo mejor está determinada o fundamentada biológicamente, pero las normas de la moralidad no están fundamentadas en biología, porque no podemos aceptar el orden como norma de la moralidad, y sin embargo es grandemente cultural. Es decir, yo creo que todo aquello que maligniza al hombre, a la mujer, al niño, al que sea, me refiero al ser humano, se puede considerar como fuera del orden ético y por consiguiente que no es aceptable. Ahora la pregunta está, ¿y qué es lo que maligniza al hombre en el caso concreto? Pues yo creo que en este momento es cuestión de dialogar sobre el tema y llegar a una resolución prudente, porque yo no creo que podamos llegar a una resolución final en casi nada de las cosas que hacemos.
en casi nada de las cosas que hacemos. Es la única respuesta que le puedo dar. Creo que es bastante buena, pero creo que es la única que se puede dar si uno quiere ser sincero. Me pidió la palabra aquí, un momento, me pidió la palabra aquí. Sí, yo quería hacerle un comentario a don José Molina, que una vez más me ha asombrado y me ha divertido mucho con lo que dice. ¿Cómo? Que una vez más me ha asombrado y me ha divertido mucho lo que dice. Era con respecto a cuando ha hablado del universo y ha dicho, ¿me oye bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me oye? Cuando has hablado del universo. Del universo, y ha dicho que usted creía en un multiverso infinito, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la palabra infinita es un término matemático, pero no físico. No físico. Todo en física, bueno, usted es físico, yo no soy física, pero yo creo que en física todo está más o menos delimitado, determinado, no hay infinitos. Lo que yo veo es que la idea de multiverso está un poco basada en un universo, digamos, para mí lo importante es que sea infinito o finito, determinado, porque si es determinado, si es finito, si tiene un límite, es uno, quiero decir. ¿Qué es esto de muchos dentro de una cosa determinada? Esto filosóficamente es imposible, o sea, es uno. Lo que pasa es que está como si dijéramos en distintos estadios. Puede ser un universo, una parte de ese universo delimitado que esté naciendo, o en Big Bang, otro que esté en Big Crunch, ¿no? Que esté haciéndose Pequeño. constriñéndose, otro que esté en expansión, otro que esté, es decir, digamos, es un universo que está en distintos estadios. Por ahí yo creo que va la física ahora, pero en todo caso es uno. ¿Qué es eso de muchos? Vamos a ver, te voy a contestar. ¿Qué quiere decir muchos universos? Mire, Filosóficamente he no tiene dicho que si existe un universo limitado en el cual... Se ha dicho ilimitado. Sí, no, verá, si existe este universo está ubicado, ocupa parte del espacio euclidiano, geométrico, tridimensional e infinito. Pues en ese espacio geométrico, tridimensional e infinito, caben infinitos universos, pero independientes, separados infinitamente. Eso puede ser una realidad que sale de ese principio que el carácter original definí en la Universidad de Santander hace casi 40 años, que el rector me invitó a dar una conferencia entonces, ahora tengo ya muchos años. Pues bien, ese universo nuestro es limitado y además es estático. Y este es limitado por ya la paradoja de Holmes. Estático quiere decir que no se mueve. Este es limitado. Al estilo griego, que no se mueve. Al estático quiere decir que no se expansiona, que está en equilibrio, en un equilibrio dinámico, porque es una galaxia de galaxias. La ley de Hubble tiene una interpretación perfectamente, porque hay una regla que dice que las mismas causas generan siempre el mismo efecto, pero los mismos efectos pueden ser debidos a distintas causas. Por tanto, la ley de Hubble, que dice que las constelaciones, cuanto más distantes, tienen un movimiento de recesión que se separan a más proporcional a la distancia hasta cierto punto. Luego comprueban cierta irregularidad en esta ley de expansión y deducen de eso que las más antiguas, las que son más lejanas, las que vienen más lejos, resulta que su recesión es menor. Y dicen, eso quiere decir que antes, que las vemos antes que las otras, su expansión era menor que ahora, por tanto, la expansión está acelerada. Pues no es verdad. Esto tiene otra explicación. No quiere decir que yo tenga la razón, quiere decir que la puedo tener, que quiere decir que yo no acepto, o puede ser más o menos, porque en ciencia no se puede hablar de verdad y verdad y falsedad. Hay que hablar de aceptación o no. Claro, el absurdo es siempre rechazar por sí mismo. Pues bien, existe la paradoja de Hubble, que dice que si fuese infinito, serían infinitos puntos luminosos y serían ascua.
porque el infinitos infinitesimos puede ser infinito. Pero claro, si partes de otro punto, resulta que yo llego a lo mismo por todo lo contrario. Si fuese infinito el universo, la presencia física, todos los puntos podrían ser centros del universo. Y la presencia física de todos los puntos del universo en ese punto sería infinita, que se le dice suma. Y entonces, de acuerdo con un desarrollo que he hecho yo, y entonces la luz no vibraría y sería la oscuridad absoluta. Por tanto, es limitado. Pero después, como yo parto de ese principio, ¿qué son los principios? Los principios son leyes universales que recogen un comportamiento conjunto. Por ejemplo, el principio de Le Chatelier. Dice que en todo sistema aislado, etc. El segundo principio de termodinámica, que es el enlace entre la economía y la física. Porque ese es que dice el orden, que tiene un sentido económico, porque el orden va asociado al conocimiento, y como conocimiento es información, y como información es riqueza, y por tanto libertad. Por eso la pregunta que me hacía sobre Dios, yo digo que es un infinito de libertad, es la libertad absoluta, de información absoluta. Por eso el universo yo lo considero, pero por deducción, lo dice el filósofo Borges, que dice lo siguiente: el filósofo por la concepción tiende a completar las deficiencias de las percepciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando tienes acceso a un campo que no puedes aplicar allí la experiencia, como dice Santa Teresa, lo he experimentado, dice Santa Teresa, entonces llegas a ese campo que no tienes acceso por la concepción. A eso mismo llega Kant también, porque Kant es un filósofo, como tú decías muy bien, es la base de los filósofos. Para mí Kant es la filosofía, lo que Velázquez es para la pintura, lo que Lope de Vega es para la poesía, lo que Mozart es para la música. Eso es Kant para mí, para la filosofía. Kant dice lo siguiente: el pensamiento, al trazar los límites de la sensibilidad, percepción, y de la razón, concepto, abre el camino de la física, o sea, conduce a la física a priori, que nos lleva a establecer y nos permite establecer las leyes que determinan el comportamiento de la naturaleza. Eso lo dice Kant. Bueno, es en ese sentido. Eso es la concepción. Muchas gracias. Yo estaba acordándome cuando nos explicaban religión, hace años nos decían que Dios es grande en lo grande, en el universo, pero es más grande en lo mínimo, en lo pequeño. Y yo quería preguntar a don Carlos Alonso, ¿cómo afronta un teólogo la manipulación genética? Ahora que nos hablan de embarazos tripartitos, con participación de espermatozoides de dos padres para embarazar a... No, hay mucho... Está muy bien la pregunta. Bueno, habría que explicar un poquito lo que se dice que es una tontería. Es decir, la mayoría de las cosas que se informan en los periódicos sobre este tema no son reales, sino son, por ejemplo... Elucubraciones. No, las bases científicas de los hechos que se dan son reales. Pero, por ejemplo, hablar de un niño con 3 padres. Bueno, eso es una verdadera idiotez, hablando en plata. Porque la primera pregunta que habría que hacer es ¿qué es un padre? ¿Qué es un padre? Esa es la primera pregunta, que no está respondido. Por consiguiente, si no está respondido qué es un padre, responder que son 3 padres es todavía más complicado. Pero además digo que no está entendido por lo siguiente. Vamos a ver. La verdadera... Y esto, permítanme las mujeres que les eche un piropo, y es la verdadera maternidad es la madre. ¿Y por qué lo digo esto? El padre evidentemente es padre, pero tiene que cumplir muchas otras misiones que no son las de la madre durante el embarazo. La auténtica madre biológica es la madre que da a luz. ¿Por qué?
Porque antes teníamos el concepto de embriología de los huevos. El huevo de una gallina, yo lo pongo en un incubador a 37 grados y sale un pollito, ¿no? Y teníamos el concepto de que la embriología humana era eso. Entraba el espermatozoide, se unía al óvulo y entonces ya empezaba un proceso de desarrollo autónomo e independiente, porque la madre lo único que hacía es aportar un grado de temperatura. Todo eso es falso, absolutamente falso. Para que se desarrolle el embrión temprano, se necesita que la madre aporte unas moléculas específicas en tiempo específico, tanto durante la primera semana como durante la segunda, como hasta casi prácticamente el tercer mes. Si la madre no aporta esas moléculas específicas en tiempo específico, no se produce el desarrollo. Por consiguiente, quien realmente está haciendo que se desarrolle el embrión temprano es su programa interno, que es muy complicado hablar eso, y el programa también de la madre. Y por eso la tremenda responsabilidad durante la génesis. Bien, claro, decir que quien ha aportado unas entidades biológicas como son las mitocondrias es el padre de la criatura, es estar diciendo una idiotez. Lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista biológico, la pregunta está, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Pues a esa pregunta hay que responder diciendo, ¿qué seguridad tiene eso? ¿Qué claridad se hace eso? ¿Con qué transparencia se hace eso? ¿Qué experimentos se han hecho para no malignizar y tomar el embrión como una cosa más sin importancia ninguna? Da lo mismo que salga mal, que salga bien, y si sale con deformación mental, bueno, pues entonces, ¿quién se hace responsable del tema? Esa es la verdadera pregunta que hay que hacer, ¿eh? Porque esas son las verdaderas preguntas éticas que hay que realizar. Y desde el punto de vista del teólogo, pues esas son las preguntas que tiene que hacer. No si se puede o no se puede hacer, porque si a mí me garantizan que un espermatozoide se une a un óvulo y para evitar una enfermedad mitocondrial, que suelen ser severísimas y las que causan grandes problemas de retraso mental, y se quitan las mitocondrias del óvulo de la madre original y se introducen las mitocondrias de otro huevo de otra mujer, y con eso se va a generar una persona que no tiene la enfermedad mental que tendría necesariamente que tener si tuviera las mitocondrias de la madre que va a gestar, yo diría, fantástico. La pregunta está, ¿eso es una realidad o simplemente es una especulación mental? Bueno, pues esas son las preguntas que tiene que hacerse el teólogo. Tiene la palabra Plaza. Y más o menos después tiene aquí otra palabra, salvo excepción. Bueno, primeramente agradecer todas las exposiciones, pero como no puedo preguntar a todos a la vez, aunque ya me gustaría, lo mío es la biología, aunque yo soy ingeniero de comunicación, como todos. Vamos a ver. Normalmente cuando hablamos del ADN asociamos, digamos, prácticamente todo el espectro de la biología al ADN, de forma que toda la arquitectura de los seres vivos, las características, incluso los comportamientos, lo asociamos al ADN. Y dice, no, es que este tiene un ADN, este tiene unos padres, no sé qué tal, etcétera, etcétera. Pero el ADN, con todo el avance que supone y que yo estoy absolutamente admirado, como seguramente todo el mundo, el descubrimiento del ADN y de las características, con eso lo que tenemos es una tabla, hablando en términos ingenieriles, en términos físicos, de relación gen-proteína. Estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿dónde está la inteligencia para construir el ser vivo? Que desde luego no está todo en el ADN, desde luego que no, claro. No solamente piensa así, sino que es así. Bien. Entonces, es así, pero evidentemente ya no tenemos la menor duda de que eso es así. Mire, yo hace 30 años pensaba que en el ADN estaba toda la información necesaria para un programa de desarrollo. Ahora no solamente digo que estaba totalmente equivocado, sino que es que no hay... Es lógico que sea así, totalmente lógico que sea así. La información es lo que llamamos genética, epigenética y epigenésica, que son tres conceptos importantes. La genética es lo que informa el DNA en términos de proteínas. Pero antes pensábamos que un gen produce una proteína. Eso es falso. Eso es falso.
Un gen puede producir pues tantas proteínas como nucleótidos tiene, porque la polimerasa puede leer de muy diversas fases una lectura de los nucleótidos que tiene el gen, que es lo que se llama alternative splicing. Por consiguiente, ya aún el dogma fundamental de un gen, una proteína, ya ha caído por su base. Eso tiene muchísimas implicaciones biológicas, porque entonces un gen puede tener multiplicidad de funciones, que se sabe que las tiene. En unas células puede decir que muera y en otras células puede decir que viva y que mate a otras. O sea que, pero además hay una información que se llama la epigenética, que consiste en que ese gen se modifica por unas interacciones de otras moléculas de alrededor. Al modificarse ya tiene otra funcionalidad distinta o puede empezar a transcribirse en un momento determinado, ahora sí y luego no. Y luego hay otra que es para mí la más importante de todas y las que desconocemos casi en absoluto, que es la epigenésica, que es las interacciones entre moléculas. Y voy a poner un caso. En el segundo mes de desarrollo embrionario, el embrión temprano de 2 meses tiene unos receptores para la tiroxina. Bien, no produce tiroxina. ¿Quién produce tiroxina? Porque es fundamental para el desarrollo del sistema nervioso central, la madre. Si la madre en ese momento no produce tiroxina, ciertamente el embrión va a tener deficiencia mental. Por consiguiente, si a través de la placenta marcha la tiroxina, el embrión temprano tiene receptores para la tiroxina, entonces empieza a funcionar todo el sistema y ya produce él mismo la hormona y por consiguiente el desarrollo sigue. Esto es un ejemplo de los múltiples ejemplos que hay. Por consiguiente, ¿cómo se lleva a cabo el desarrollo? A través de múltiples interacciones que misteriosamente, y algo que no sabemos nosotros todavía, pero ya empiezan a tenerse, cómo se originan las formas. Es decir, ¿por qué un dedo no sigue creciendo? Sino que llega un momento en que se termina de crecer y hasta ese momento. Eso está determinado ¿cómo? Por ejemplo, las huellas dactilares, los de la mano izquierda y de la mano derecha, son distintas y sin embargo los genes son los mismos. Hay muchísimos ejemplos que demuestran absolutamente con toda claridad que la interacción desde dentro y la interacción de elementos desde fuera son los que realmente están organizando para que el sistema llegue a término. Sí, bueno, lo de los niveles esos nuevos, yo he llegado, digamos, a una idea ya que lo tengo escrito en Chaput, no lo he publicado, porque no tengo autoridad suficiente en el campo de la biología. La epigenética la conozco porque aquí en el CENIO hay una persona muy relevante, Manel Esteller, que por cierto se ha ido a Cataluña, pero para mí la ciencia es universal. Claro. Hay algunos que sí que... No, Esteller es muy bueno, claro. Y después he definido otros 2 niveles, yo lo he llamado morfogénesis y fisiogénesis, que es la funcionalidad asociada a esa arquitectura. Porque es que cuando hablamos de estas cosas estamos hablando de sistemas muy complejos. Y yo estudiaba estas cosas en ese sentido, incluso hicimos hace un par de años el primer simposio mundial de biología y comunicaciones en la Fundación Ramón Añezes. Entonces yo me atrevería a sugerir que no solamente en este tema, sino en el resto de los que se han comentado, habría que profundizar más en lo que yo llamo, y se llama por ahí, la ciencia de la arquitectura de sistemas. Claro, pero es que eso es... A todo tipo de sistemas, sistemas biológicos, sistemas económicos, sistemas cósmicos, si tú quieres, en general es aplicable a todo. Entonces, pienso que hay una deficiencia enorme en España y quizá también fuera, por lo que he visto por ahí, de actualizar un poco la universidad en ese sentido. Igual que hay ciencias biológicas, tenía que haber ciencia de sistemas. Que sí, pero la cuestión es puramente práctica, desde mi punto de vista, y es que una persona que se dedique a eso, y voy a dar un ejemplo, una persona que se dedica a eso va a publicar muy poco. ¿Por qué? Porque no está en la ola de las publicaciones, sino se quieren publicaciones muy concretas. Pero publicaciones en términos... Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado con unos matemáticos unos algoritmos para estudiar
casi podríamos decir de golpe, la arquitectura de los genes más allá de la secuencia primaria de cada uno de los genes. Hemos encontrado cosas bellísimas. Tanto es así como los genes se agrupan en familias y que esas familias son relativamente pocas y que obedecen a multiplicaciones de un mismo gen que han ido divergiendo en evolución. Eso, por homología de secuencia, es imposible encontrarla, pero hemos encontrado una arquitectura que está por debajo de la secuencia primaria y los agrupa en una familia, es decir, son prácticamente descendientes de un gen parental. Bueno, eso un premio Nobel americano leyó el primer trabajo nuestro y dijo que eso era lo mejor que había leído en los 40 últimos años. Y dijo, les costará muchísimo publicarlo, y está siendo así. ¿Por qué? Pues porque no entra dentro de la corriente de pensamiento actual, desde el punto de vista del biólogo experimental. ¿Cómo? Porque no somos anglosajones. Ah, claro, no, claro. Porque es más amplio. Sí, claro. Es más amplio que Sí, eso. sí. O sea, la ciencia de arquitectura de sistemas, como digo, es aplicable. Sí. Y realmente el promotor, el que promovió el tema de la teoría de sistemas, fue un biólogo, Talanfi. Precisamente un biólogo, porque tenía muy claro que las cosas había que enfocarlas desde el punto de vista de la arquitectura. Claro, pero el cerebro es una arquitectura. Si no, tendremos las terceras cosas, tenemos esto limitado así, iremos haciendo así, pero nunca tenemos todo esto. Tiene la última palabra y oportunidad, aunque ha anunciado a ella este señor. Muchas gracias. Bueno, a mí me ha gustado mucho la intervención del señor Amaya porque creo que nos ha hecho volver un poco a la realidad. La intervención del señor Molina para mí está a un gran nivel y yo no la alcanzo. Lo digo con toda humildad y con todo cariño. Y luego después, la del señor Martín Carrillo, pues me ha encantado, entre otras cosas, pues porque le tengo cierta afinidad. Entonces, yo ahora preguntaría a los cuatro, y principalmente al señor Vidate, volviendo a esa realidad y viviendo la situación en que estamos, si es que el ser humano va a seguir como estamos siguiendo hasta ahora, o qué proyección hay, por ejemplo, para dentro de 100 años, si es que existe, o dentro de 200, porque admitiendo que hay muchos más universos, nosotros no vamos por el buen camino. El ser humano que está viviendo aquí en estos momentos, o cambia, o no vamos por buen camino. Bueno, ¿hay alguna proyección, hay algunas reflexiones sobre estas cosas? Pues yo creo que hay muchas, la cuestión está en que hay muy pocas respuestas. Diagnósticos están clarísimos, los diagnósticos están clarísimos. Yo opino también certeramente que por el camino que vamos, realmente vamos casi a la ruina. Pero la pregunta de siempre es, ¿y cómo solucionamos el sistema? Por la terapia genética y por todo este tipo de cosas biológicas, no vamos a ir, yo creo que a ninguna parte eficaz. Si no transformamos, evidentemente, nuestra estructura mental y nuestra forma de pensar como sociedad. Si no vamos por esos caminos, yo no creo que esto tenga alternativa. Yo creo que se va a conseguir porque somos tan estúpidos para no hacerlo, que cuando lleguemos a concebir que somos tan estúpidos, a lo mejor cambiamos. Pero la pena mía es que eso tenga que ocurrir porque veamos que el camino que seguimos es completamente ridículo. Pero es una pena que no sea por racionalidad, sino sea por la aceptación de un absurdo, que es generalmente como la humanidad está cambiando, lastimosamente. Yo quiero contestarte también, a ver si aporto algo. Aunque soy ahora profesor, siempre me ha gustado ser buen alumno y entonces he tomado apuntes de lo que aquí se ha hablado y te voy a responder con algunas de las cosas que he ido apuntando y otras cosas que yo he aportado. Si el universo y la naturaleza vienen a ser la misma cosa, el hombre forma parte de la naturaleza. Entonces yo he anotado, el universo es violento, el hombre es violento. El universo es bello, el hombre es bello. El universo es caprichoso, el universo es caótico, el hombre es caótico.
El universo está vivo, la naturaleza está viva. El universo sabe matemáticas. En el universo no hay casos únicos, lo he anotado de aquí. La naturaleza gusta de ocultarse, es vergonzosa. Y luego yo he puesto, el universo es enorme, y yo diría, el hombre es enorme, es una gran grandeza de la naturaleza. Y por último he puesto, la trascendencia existe. El hecho de que exista la trascendencia creo que es una buena noticia. Sobre la proyección, se necesitaría prácticamente una síntesis lírica para lo que acabo de decir. Es que me lo has quitado de la boca, porque cuando hice la presentación de Antonio Martín Carrillo, disculpa Molina, claro, omití un detalle importante, y es que este señor tiene una faceta de tecnólogo muy reconocida, pero una menos conocida de sus incursiones en el mundo de la poesía. Mira, sobre la proyección. Es el autor de uno de mis libros. Sobre la proyección del hombre en el futuro, que viene a decir eso, tenemos que decir, como hemos dicho que no sean casos únicos, existen planetas habitados por seres conscientes como nosotros, más desarrollados, eso con toda seguridad por el principio de los casos únicos. Y en esos planetas, esos seres pueden incluso tener organización actual como la nuestra, que somos capaces de pensar en nosotros mismos, que vivan a lo mejor 1 millón de años. Mira, nosotros, la conciencia nuestra, nuestro alma, o sea, nuestro yo, está soportado por la materia. Pero si nosotros teóricamente podemos hacer que esta materia soporte a este alma, a este yo, de una manera casi indefinida. O sea, podemos llegar a vivir dentro del mundo carnal y del mundo real millones de años. Todo consiste en que sepamos mantener el soporte del alma o del yo que poseemos. Ese es el caso, por ejemplo, cuando ahora con los trasplantes. Imagínate tú que el hombre descubra por el desarrollo animales que tengan corazones que se puedan trasplantar al hombre, pero que sean corazones que duren 1 millón de años, y hígados y tal y cual. Teóricamente esto entra dentro de lo posible. Es cuestión de merecerlo. La suerte se merece a base de desarrollo y a base, pero como posibilidad científica, como posibilidad existe esa posibilidad, y por tanto es posible considerar la existencia actual en cualquier dirección que miramos de planetas o soportes de vidas como la de esta Tierra, que tengan esa posibilidad de vivir a lo mejor cantidades de tiempo ilimitada. Jaime, una réplica para el profesor Amaya, que... Es que ha dicho que le gustó mucho. Como ha dicho los 4, pues yo también yo creo que habría que dejarle... Yo también me siento implicado. El planteamiento es complejo, evidentemente, es muy complejo. Y yo respondería de una forma muy sencilla que se me acaba de ocurrir, y que precisamente coincide con algo que quería decir, pero con la limitación del tiempo no he dicho. Pues tienes la oportunidad de decirlo ahora. Pues ahora tengo la oportunidad de decir que como consecuencia de la aparición de por convenio, claro, de la filosofía de la ciencia clásica, consecuencia del Círculo de Viena, a partir de ahí se desarrollaron una serie de metodologías evaluativas de la validez y calidad del conocimiento científico. Una de ellas, la práctica del Círculo de Viena con el inductivismo. Y otra muy importante y que yo la considero muchísimo, el llamado racionalismo crítico de Karl Popper. Luego después vienen las teorías como estructuras de Thomas Kuhn, de Imre Lakatos, puntos suspensivos. Pues bien, centrándome en Popper, vino a mis manos
hace algún tiempo, hace años, un librito que, bueno, vino a mis manos, ¿no? Pero vi en una librería y lo compré, para celebrar sus 80 años. Y se reunieron una serie de intelectuales, en fin, cada uno de ellos exponiendo sus teorías. Uno de ellos, pues Konrad Lorenz, que fue ese premio Nobel en el año 76, me parece que fue, decía, el lenguaje hace el cerebro y el cerebro hace el lenguaje. El librito ese, voy a responder con esta frase, el librito ese se titula El porvenir está abierto. Entonces mi respuesta simple es: el porvenir está abierto. Se ha concluido con creces este coloquio. Así que muchas gracias a todos. Gracias.